Taller 4. Aplicaciones del plano euclidiano. Integrantes: Rocío Aguilera, Natalia Fernández, Gabriel Rivera y quienes habla, Sebastián Rojas. ¿Qué es el plano euclidiano? Un plano euclidiano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y que contiene infinitos puntos y rectas. Es un concepto fundamental de la geometría, junto con el punto y la recta. Cuando se habla de un plano, se está hablando del objeto geométrico que no posee volumen y que contiene un número infinito de rectas y puntos. Cuando el término se utiliza en plurales, se está hablando de aquel material que es elaborado con una representación gráfica de superficies en diferentes posiciones. ¿Cómo se define un plano? Un plano queda definido por los siguientes elementos geométricos: tres puntos no alineados, como vemos en esta imagen. Tenemos un punto O, P y R. Una recta y un punto exterior a ella, la recta que pasa por A y B, y un punto C que es exterior a este, como vemos en esta imagen. Dos rectas paralelas, tenemos esta imagen, o dos rectas que se cortan, o vale decir, se intersectan. Propiedades en el plano NR3. En un espacio euclidiano tridimensional podemos hallar las siguientes propiedades. Dos planos o son paralelos o se intersectan en una línea. Una línea es paralela a un plano o intersecta al mismo en un punto o es contenida por el plano mismo. Dos líneas perpendiculares a un mismo plano son necesariamente paralelas entre sí. Dos planos perpendiculares a una misma línea son necesariamente paralelos entre sí. Entre un plano pi cualquiera y una línea no perpendicular al mismo existe solo un plano tal que contiene a la línea y es perpendicular al plano pi. Entre un plano pi cualquiera y una línea perpendicular al mismo existe un número infinito de planos tal que contienen a la línea y son perpendiculares al plano pi. Ecuación de un plano NR3. Para determinar la ecuación de un plano es necesario tener tres puntos que pertenezcan al plano para poder formar dos vectores que nazcan de un mismo punto. En este caso, nos daremos los puntos P, Q y R que pertenecen al plano pi. Este será nuestro plano que usaremos de ejemplo, donde pi es un plano de vector normal n, ¿ya? Que lo vemos con este color azul. Luego formamos los vectores PQ, que será este verde, y se muestra en la figura PR, que es el vector en rojo. Como vemos, n va a ser igual al producto cruz entre PQ y PR, lo que implica que el vector n es ortogonal a PQ y n es ortogonal a PR. Tras el trabajo matemático, tras el significado del producto interior y el producto vectorial, el plano pi tiene la ecuación x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, con el producto interior de a, b y c como puntos, como coordenadas de un punto, es igual a 0. Eso implica que ax más bi más cz más d es igual a 0. Tenemos una ecuación principal y una ecuación general del plano en las tres dimensiones. Isometría y homotesia. Se denomina transformación isométrica de una figura en el plano aquella transformación que no altera ni la forma ni el tamaño de la figura en cuestión, y que solo involucra un cambio de posición de ella, en la orientación o en el sentido,
resultando de la figura inicial y al final son semejantes y geométricamente congruentes. Mientras tanto, una homostesia es una transformación afín a partir de un punto fijo. Multiplica todas las distancias desde un mismo factor en generar una homotesia de razón diferente de 1, deja un único punto fijo, llamado centro. En este caso, la imagen de la homotesia, nuestro centro va a ser O. Aplicaciones de espacios euclidianos. Las separamos como aplicaciones en las isometrías como en aplicaciones homotésicas. Si bien, partiremos con las aplicaciones isométricas. Si bien cada vez que observamos a nuestro alrededor nos encontramos con un edificio, una casa, un árbol, un insecto y animales, nunca analizamos con mayor exactitud sus estructuras o su imagen. Si así lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que en cada uno de ellos y en cada cosa que nos rodea, incluso en la misma naturaleza, existe la isometría, que una o de otra forma. Un edificio tiene que tener una reflexión con respecto a sí mismo, al igual que una fruta. Si la cortamos por la mitad, nos encontramos con ambas partes son simétricamente iguales. Al momento de observar una flor, nos encontramos con una perfecta rotación y una teselación de sus pétalos con respecto a su centro, y así con muchos otros ejemplos de nuestro cotidiano vivir. Como por ejemplo aquí en la imagen nosotros tenemos un reflejo de unos árboles sobre un lago. Estamos haciendo una reflexión, que es una isometría. Por otra parte, las aplicaciones de la homotesia tenemos en primer lugar en la astronomía. Los estudiantes de astronomía utilizan un aparato llamado tubo negro con el que se realiza diferentes experimentos para construirlo. Para construirlo se utiliza un tubo de PVC de 180 por 15 centímetros, al que se le coloca en uno de sus extremos un círculo de aluminio con un agujero central de 1 milímetro de diámetro. El otro extremo se cierra con papel cebolla. Veamos sabiendo que la distancia de la Tierra hacia el Sol es de 148,1 millones de kilómetros. ¿Cómo estimar el diámetro solar? Se coloca el tubo sobre un trípode y se orienta al Sol, como vemos en esta imagen. En la figura observamos los dos triángulos isósceles relacionados mediante una homotesia, esta imagen. De razón negativa, que tiene el centro en el vértice común O. Si medimos con un calibrador el diámetro del disco proyectado sobre el papel, podemos establecer el diámetro solar mediante la posición. Entonces, nosotros utilizamos la homotesia para calcular el diámetro que existe en el Sol, que vendría siendo nuestra X en esta imagen. Por otra parte, la homotesia la ocupamos en el cálculo de distancias. Si deseamos calcular la profundidad de un pozo, pero para ello disponemos del aparato de la figura, este aparato, y disponemos de la forma de nuestro protagonista, esta persona que está aquí en la imagen. Los triángulos ABC, ¿ya? ABC, son y A con B' y C' son homotésicos. En consecuencia, es igual a la razón entre el lado homólogo. A, B' dividido por AB es igual a B', C' dividido por BC. Como los lados AB, BC y B', C' son fáciles de medir, podemos
despejar la longitud a B'. Solo hay que restarle la altura del aparato para conocer la profundidad del pozo. Bueno, en esta presentación hemos visto que las aplicaciones que tenemos para el plano euclidiano las tenemos a la vida diaria. Encontramos en la isometría, las vemos el día a día. Nosotros la ocupamos tanto en la reflexión de nuestros espejos en el día a día. El momento en que nosotros nos vamos al baño y nos vemos reflejados en el espejo, ya estamos trabajando con isomería. De igual forma, cuando usamos un telescopio para medir distancias, refiriéndonos obviamente a la astronomía, estamos trabajando con teselaciones. Por lo tanto, aplicaciones de isomerías hay por millones. Mientras tanto, la osmotesia la podemos separar en astronomía como en la medición. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.